Hola, amado, amada, te saludo con la paz del Señor. Feliz, alegre por estar nuevamente en este día junto a vos, celebrando uno de los acontecimientos que marcó la historia de la humanidad para siempre, que fue la resurrección de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido al pueblo judío y redentor del pueblo gentil, es decir, no judío, o sea, nosotros, ¿sí? A través de su resurrección, Él hizo de ambos pueblos uno solo por la fe, ¿sí? Ningún mérito humano antes o después de Cristo sirvió para que el hombre sea redimido por Dios. Todo fue hecho por Jesús en la cruz. ¿Y quién es que aboga por nosotros ante el Padre Celestial? Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te pido que bendigas mi vida para poder exponer tu palabra, Señor, con denuedo, para que traigas entendimiento e iluminación a los oyentes, Señor, de este mensaje que es tuyo, Señor, que no estén escuchando y viendo al mensajero, sino que oigan el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor. Ya sabemos, Señor, que tu venida está pronta y queremos celebrar con sinceridad, con verdad, en amor, esta Pascua que es Cristo para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu obra y resurrección, Señor. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, por tu sangre, Señor, derramada en la cruz, y porque hoy vives y reinas a la diestra de Dios Padre. Esta mañana que celebramos Pascua, que significa Pesaj, el significado de esta palabra es pasar por alto, como Dios pasó por alto en el tiempo que envió su juicio sobre todo Egipto a causa del maltrato y la esclavitud del pueblo hebreo. Estando en Egipto 400 años, estuvieron esclavos. Y vemos que el Señor, a los que obedecieron a la orden que Dios había dado a Moisés, que pintaron con la sangre de un cordero sin defecto los dinteles de sus casas y las puertas, pasó por alto el ángel de la muerte que había enviado Dios para matar a los primogénitos de Egipto. Y esto fue literal, y lo podés buscar si querés después, en Éxodo capítulo 11 y 12. Hoy todos aquellos que creen en Cristo Jesús espiritualmente, Dios pasa por alto los pecados y rebeliones que antes de Cristo teníamos, ¿sí? Pero debemos creer que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Tomó nuestro lugar para el castigo que Dios tenía para nosotros. El juicio de Dios para nuestra vida cayó sobre la vida de su Hijo amado. 1 Corintios 5, si me querés acompañar. Versículos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
¿sí? Cristo al tercer día resucitó. Amén. ¿Lo crees? Como estaba escrito. Para comenzar esta enseñanza vamos a leer, ¿qué te parece el texto base de esta enseñanza? Que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23. Si me querés acompañar. Dice así la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Acá está hablando de la resurrección, ¿sí? En la versión Dios habla hoy dice: pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo vuelva, los que son suyos. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo fue hasta el día de hoy la única persona que resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y se mostró a los que estaban con él. ¿Quiénes eran los que convivían con él? Sus discípulos. Se mostró también a familiares, a su madre, a sus hermanos, ¿sí? Con el cuerpo ya glorificado, demostrando que no era solo un espíritu, que no era un fantasma, porque se lo podía tocar, como Tomás, que le pidió, como no creía aún, ¿no? Y le pidió: quiero palpar tus manos, quiero tocar tu costado. Pero a la vez también traspasaba las puertas que estaban cerradas, porque cuando estaban los discípulos en el aposento alto que apareció Jesús, no tocó la puerta y pasó, sino que se les apareció. Pero vamos a Lucas 24 a ver este acontecimiento que cambió nuestras vidas para siempre, ¿sí? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estamos hablando de María Magdalena y la otra María. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras cuando habló Jesús. Vamos a ver cuando habló Jesús. En Mateo 12, 39 y 40 está hablando a todo el pueblo, delante de todo el pueblo, y de los fariseos y de los saduceos, que eran los encargados de enseñar la ley de Moisés y la venida del Mesías. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso ya habían olvidado lo que había hablado, lo había olvidado María Magdalena, la otra María, los discípulos, lo habían ya olvidado. En Lucas 24 vamos a volver, los versículos 25, 27. Se les apareció a unos discípulos que iban por el camino, ¿sí? Y vemos que él iba con ellos en el camino de Maús y no lo reconocieron, ¿no? Y él entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas os han dicho, quiere decir antes, ¿no? Y él les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué importante pedirle al Señor la revelación de las escrituras, porque en ella está la vida. La palabra de Dios es vida, ¿sí? Cuando Cristo vemos también que se presenta, ¿no?, a los demás discípulos y después, más adelante, a Juan, ya anciano, encarcelado en la isla de Patmos, se presenta ya en toda su gloria revelándose, ¿sí?, y revelándole todas las cosas que hoy en día van a suceder. Y miren cómo se presenta. Vamos al último libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el Nuevo Testamento acerca del orden en la resurrección. Miren lo que dice Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 18 del mismo capítulo ese habla Jesús a Juan, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A Cristo le fue dado toda la autoridad del Padre por haber obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Toda la vida que Jesús pasó por esta tierra, Satanás quiso hacerlo tropezar y caer y desviarlo del propósito que el Padre tenía con Jesús, que era morir en la cruz por nuestros pecados. Pero vemos que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Podemos recordar a Jesús en su agonía orando en el Getsemaní, que le pedía al Padre que quite de él la copa, ¿no?, que representa la ira, el juicio de Dios, que iba a ser derramado sobre él. Pero Jesús le dijo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y después luego fue arrestado, llevado a juicio y crucificado. Muchas veces estamos como sus discípulos, olvidando las palabras de Jesús, desviando nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe. Olvidamos que en la cruz todo fue consumado. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué tremenda escena. La palabra griega que significa consumado es tetelestai, que significa ya fue pagado el precio, o también cuando un siervo terminaba
la tarea que su amo le encomendaba hacer, decía tetelestai, consumado es. Por eso el Señor entregó su espíritu, porque ya sabía que había cumplido con su tarea. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque la deuda quedó saldada. ¿Cómo puede ser algunos olvidando el privilegio de ser hijos de Dios? Porque solamente esto es dado por Dios. Porque cuando nacimos de nuevo espiritualmente, fue dado por Dios, por voluntad de Dios y no de varón, no de hombre. Y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué muchos que han sido llamados hijos de Dios desprecian lo que tanto y tanto le costó el sufrimiento y el alto precio que fue pagado en la cruz por Jesús? Confiesan a Jesús como su Señor, profesan amarlo, pero con sus hechos y sus vidas desordenadas lo niegan. Estamos viendo el orden en la resurrección. Primero vimos cómo se fueron cumpliendo las profecías sobre el Mesías. Segundo, vemos cómo se presentó a los suyos, ¿sí? Tanto a los que estuvieron con él, como también se cumplió que dijo: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, porque Cristo vino a su pueblo, ¿no? Pero su pueblo, cuando él estaba vivo, lo rechazó, y por eso ahora de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Y tercero, vamos a ver por qué fue el primer resucitado. 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora, hoy, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que era Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque asimismo en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En Colosenses, si me querés acompañar, capítulo 1, 16 al 20, dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, quiere decir, para que en todo Él tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora podemos entender más claramente por qué Cristo tiene el primer lugar en la resurrección. Una palabra que llama la atención en nuestro texto base, que es el versículo siguiente, 1 Corintios 15, 23, dice, es la palabra primicias, ¿sí? Y es en relación a la fiesta de las primicias, ¿sí? Está estrechamente asociada con la Pascua y el pan sin levadura. Ellos, el pueblo judío, se llevaron a cabo
de forma consecutiva los días 14, 15 y 16 del primer día del mes del calendario judío. A pesar de que la Pascua fue establecida la noche en que Israel salió de Egipto, como hemos visto, no fue celebrada hasta 40 años después en la tierra prometida. La fiesta de las primicias no fue observada hasta la nación entró en la tierra prometida. La fiesta de las primicias era una celebración de la provisión de Dios en la tierra. Durante 40 años ellos habían comido el maná, el famoso maná, el alimento del viaje por los 40 años en el desierto. Ahora era el momento de celebrar la promesa de la cosecha abundante de Dios en la tierra de provisión. Vamos a ver, si me querés acompañar, a Levíticos 23. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículos 9 y 10. La cebada de grano sería la primera en madurar en Israel. Después la cebada venía la fruta, los olivos, las uvas y finalmente el trigo. El pueblo judío, en el momento de la siembra de las semillas, marcarían el límite de cierta cebada en el campo. Cuando llegaba la temporada de la cosecha, los hombres cargarían una hoz, una canasta y cosechaban el grano designado. Los hombres marcharían al tabernáculo llevando una gavilla de los primeros frutos de la cosecha al sacerdote. El sacerdote mecería la gavilla acompañada de ofrendas quemadas y de comida. Y después el sacerdote mecerá la gavilla, dice el versículo 10 de Levíticos 11. Dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptados. El día siguiente, el sábado, la mecerá. Y al día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Esta ofrenda de los primeros frutos representó toda la cosecha en el campo. Los hombres daban gracias por la cosecha mientras todavía estaba en el campo. Dios todavía reclama de su pueblo, la iglesia, las primicias de todo, ¿sí? De todo lo que ingresa a nuestro hogar, porque le pertenece a Él, ¿sí? Incluso antes que tengamos el trabajo, eso le pertenece al Señor, ¿sí? Esto se ha perdido y mal enseñado en las iglesias, ¿sí? Muchas veces. Jesucristo es el Cordero Pascual, ¿sí? Que derramó su sangre para redimirnos, ¿sí? Para nuestro Dios. El apóstol Pablo vio la resurrección de Cristo como la primicia de la resurrección y enseñando a los corintios, a la iglesia de Corintio, que era un pueblo gentil griego, la tradición judía y cómo coincidía en las fiestas, porque pasado 3 días de la Pascua eran las primicias y Cristo resucitó al tercer día. Por eso Pablo remarca en el versículo 15-23 que dice: mas ahora, hoy Cristo ha resucitado. Vemos en la palabra que Jesús se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió y que podría brotar y llevar mucho fruto. Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra, no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso Él tenía el conocimiento y sabía la voluntad de su Padre, que era morir en la cruz por nosotros. La hora de su glorificación fue en su crucifixión y su resurrección. La fiesta de las primicias era el tercer día después de la Pascua, ¿no? Como decíamos. Cristo
resucitó de entre los muertos como primicia de la resurrección. Cristo es el primer representante de toda la cosecha de la resurrección. Tendrá cuando Él regrese. Vamos tiempo atrás, cuando se presentó a María Magdalena, el día que se levantó de entre los muertos, Jesús le dijo a María: deja de aferrarte a mí, pues no he subido al Padre todavía. Ve a mis hermanos y diles que he resucitado. Ve a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Esto lo podemos ver en Juan 20, 17 y 18. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Hoy Jesús está en la presencia misma de nuestro Padre en los cielos, como lo veíamos glorificado, hablándole a Juan y revelándole las cosas que han de venir hoy en día. Jesucristo está en la presencia del Padre en el cielo como el representante de toda la iglesia que todavía está en el campo esperando la cosecha. Los primeros frutos son un testimonio vivo de la soberanía de Dios, y le dice a un mundo que observa: porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice Jesús. Amén. Jesús es un testimonio vivo, ¿sí? La tumba está vacía. Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él es el primero en levantarse entre los muertos a la espera de una cosecha mayor, ¿sí? Jesús es la primicia designada por Dios el Padre hasta el día cuando Él vendrá otra vez para reunirse con sus redimidos. En un gran día de resurrección, Él recogerá la cosecha de la tumba de todos los que han sido puestos para descansar en la tumba, y reunirá a todos los que están vivos y que pertenecen en una gran cosecha, todos los redimidos de todas las edades. El apóstol Pablo lo dejó claramente: este evento próximo y pronto a venir. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, si me querés acompañar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdense de esta palabra, primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debes alentar a tu hermano a seguir creyendo fervientemente, porque el Señor viene pronto, porque el Señor ha resucitado y ha prometido que nosotros vamos a resucitar con Él. Amén. Jesús, antes de morir en la cruz,
¿sí? Resucitó a un amigo suyo, Lázaro, que ya estaba muerto hacía 4 días. Y él le dijo a su hermana Marta, cuando lo vio, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le dijo: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y ella le dijo: sí, Señor, le dijo. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Por eso debemos entender, amados, esto Jesús lo hizo para engrandecer su nombre, para dar a conocer a los del pueblo judío que Él era el que tenía el dominio de la vida y de la muerte, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun aunque esté muerto, vivirá. Él aquí lo hizo literalmente con su amigo Lázaro, pero también estaba hablando espiritualmente, que aunque estemos muertos, el Señor, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos hizo nacer a una vida nueva espiritualmente hablando, y nos va a hacer resucitar de entre los muertos cuando dejemos este cuerpo físico mortal. Por eso Él dijo: el que cree en mí vivirá eternamente conmigo. Pero aquellos que rechazan a Jesús serán condenados por la eternidad. Qué tremendo final les espera a aquellos que rechazan a Jesús. Por eso, amado, amada, para ir terminando, vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Por eso les decía que recuerden la palabra primero. Y aquí viene hablando, el versículo 5 dice: esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años del reinado del Señor Jesús, y que el diablo fue atado, porque esto sucederá después de la tribulación y de la gran tribulación. Por eso dice el Señor: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Por eso la importancia de mantenernos alertas y preparados para el arrebatamiento de la iglesia, porque los que rechazan a Cristo resucitarán directamente para el juicio de condenación. Por eso surge esta pregunta: ¿estás preparado si Cristo viene hoy? Si sos parte de la iglesia de Cristo, tendría que ser un ciertísimo sí, porque bienaventurados son los que anhelan su venida. Tu corazón debería estar ardiendo por encontrarte con tu Salvador y Señor. Porque Cristo dice a la iglesia: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Está hablando a su discípulo amado Juan.
Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Por eso, como se saludaban los primeros cristianos, te digo hoy, el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Espero que tú también creas esto. Vamos a orar al Señor. Señor, que en tu regreso nos encuentres sirviéndote de corazón puro, íntegro, Señor, avivando el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, obedeciendo todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra, amándote verdaderamente y confiando en ti siempre, Señor, a pesar que en la vida tendremos aflicción, que siempre confiemos en ti, Señor, porque tú has vencido a la muerte, has vencido al pecado y has vencido al mundo, Señor. Por eso te damos gracias y que seamos benditos por ti, Señor, en esta mañana, y que podamos esperar con expectativa de gozo, de alegría, que nuestra redención está más cerca del día que creímos, que tú vienes pronto a buscar a tu iglesia, Señor, que nos haces, que nos veas y nos encuentres haciendo tu perfecta, santa voluntad, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya.